Hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios esté con ustedes, que Dios esté llevando su mano de misericordia para cada uno de los hogares que necesitan misericordia como yo la necesito todos los días. Bueno, espero que sea todo de bendición. Mientras comentamos, les pido que vayan al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Bueno, una de las cosas que quiero compartir es que, bueno, estamos preparando un lugar específicamente para el Señor, ¿sí? Un lugar para que sea solamente para predicar la palabra del Señor, un lugar santo, dedicado para Él nada más, donde no pueda entrar nadie, que no sea por cosas que sean de la iglesia o de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, hemos comenzado a arreglar un lugar, a acondicionarlo, se podría decir en un lugar arriba de donde nosotros vivimos, nosotros le decimos la planta alta, y es un lugar donde va a estar exclusivamente para las cosas del Señor, para poner las cámaras, para poner todo eso. Bueno, el motivo entonces es compartir con ustedes esto que estamos haciendo, y bueno, yo tengo la bendición y la ventaja de que soy constructor, entonces se me facilita muchísimo porque con personas que sepan trabajar yo puedo hacerlo. Así que, bueno, estamos en esos proyectos para hacer una casa o un lugar santo específicamente para el Señor. Y bueno, vamos a ir a la palabra en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Y vamos a ir leyendo siempre, como yo acostumbro, versículo por versículo, ¿sí? Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que comparte dice amén, ¿sí? Amén. Gloria a Dios. Bueno, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Cuando el Señor, Juan tiene un encuentro con el Señor, él se encuentra de repente con nuestro Señor Jesucristo. Él estaba como un preso político en la isla de Patmos, ¿sí? Allí se encontraba Juan, ya en una edad avanzada, donde él ya pensaría, bueno, tengo que terminar mi vida acá en prisión, y ya no le sirvo al Señor, ¿sí? Dios bendiga a Marlene Castro, Dios le bendiga. Y Dios bendiga a Esteban Alberto Pujada, Dios le bendiga. Bueno, él se encontraba en esta isla, se puede decir que terminando sus días, ¿sí? Y de repente se aparece nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para indicarles los planes que él tenía y qué quería hacer. Bueno, lógicamente cuando se aparece a Juan, se aparece con una apariencia
ya como de un general, ¿sí? Con un cinto que cruzaba su pecho, ¿sí? Una forma diferente, con sus ojos, dice, que salían como llamas de fuego. O sea, no nuestro Señor Jesucristo, que se conoce en un principio, que viene, sufre, que lo golpean, que padece, que pasa muchas cosas, sino como un general, ¿sí? Entonces se le aparece a Juan y le dice a Juan que comience a escribir, ¿sí? ¿Sí? Que comience a escribir a las iglesias que estaban en Asia Menor en aquel tiempo, para que tengan una idea en el día de hoy dónde quedaba ese lugar en Éfeso, donde va a dirigir la primera carta. Era lo que hoy día se llamaría, o se llama, Turquía, ¿sí? Es ahí, en ese lugar. Bueno, ahí en Éfeso era un lugar muy especial, de mucho tránsito, un lugar donde había mucho comercio y las personas iban ahí como que fuese hoy día New York, ¿sí? Tenía puerto, era muy, muy, muy importante y era muy comercial. Habían también muchas iglesias, más o sea, iglesia del enemigo y iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Entre esas iglesias era la de Éfeso que había fundado el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces se dirige, cuando el Señor le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, es porque es la iglesia principal de ese lugar, ¿sí? Es una iglesia importante en ese lugar, la más importante porque el lugar era muy grande, muy importante. Entonces, de ahí se dirigían las cartas y los mensajes a las otras iglesias. Podríamos decir que en Asia Menor o en Turquía hoy era el lugar más importante, la iglesia más importante, que mandaba escritos y cartas a todos los lugares desde allí. Bueno, el Señor le dice, bueno, escribile a esta iglesia en Éfeso, ¿sí? Y le dice así: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Acá son 7 iglesias a las cuales el Señor le va a escribir, le va a enviar un mensaje, y esto lo está escribiendo nuestro hermano Juan, ¿sí? Nuestro hermano Juan está escribiendo estas cartas. Bueno, entonces le dice, mira, escribile o sea, el que escribe es el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando está hablando de las 7 candeleros, se supone que son las 7 iglesias a las cuales se va a dirigir las cartas, y es el Señor el que se mueve entre las iglesias. Bueno, así como el Señor se movía en aquel tiempo en medio de las iglesias, también hoy se mueve en medio de la iglesia. Dice el Señor, cuando va dictándole a Juan, le va diciendo, escribile esto: yo conozco tus obras, ¿sí? Y tu arduo trabajo y paciencia. Esto, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor?
le está dando a entender que Él tiene conocimiento de todo lo que sucede, en las iglesias, ¿sí? Él tiene conocimiento de lo que hace el pastor de esa iglesia y tiene conocimiento de todo lo que hace todo cristiano. Cuando dice escribe al ángel, podemos decir que se está dirigiendo al pastor de esa iglesia, ¿sí? Se está dirigiendo al pastor de la iglesia de Éfeso cuando le dice escribe al ángel, el que se mueve en medio de los 7 candeleros, que es Jesucristo, el que se mueve en todas las iglesias antes y hoy día, ¿sí? Y le está diciendo que tiene conocimiento de las cosas o de sus obras, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que nadie sabe lo que hacemos, pero en realidad no interesa si las personas saben o no saben lo que hacemos, ¿sí? Al que le interesa o para quién debemos trabajar y para quién debemos hacer todo y dirigirlo todo es para nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, somos siervos de Cristo y debemos trabajar para Él, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo va dirigido hacia Cristo y para la aprobación de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a Juana Rosario de Santo Domingo, ¿sí? Nuestro trabajo no es para que las demás personas estén viendo qué hacemos y qué no hacemos, sino compartimos lo que hacemos en el Señor, pero nuestra dedicación debe ser para nuestro Señor Jesucristo todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque el día que vayamos a la presencia de Dios, lo único que va a contar es lo que hayamos hecho en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas personas que tienen diferentes pensamientos y dicen, bueno, ¿somos salvos por las obras o somos salvos por fe? Y en realidad somos salvos por fe, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si aquellos que somos salvos no predicamos nunca? ¿No hacemos nada para el Señor? ¿Qué va a pasar con el Evangelio? Se va a detener el Evangelio. O sea, nos toca a nosotros propagar el Evangelio. Por ejemplo, hoy lo hacemos a través de Plenitud de Radio. Plenitud de Vida, perdón. Radio Plenitud de Vida, ¿sí? Hoy lo estamos haciendo, ¿sí? Gracias a Dios y a José Coto y su esposa María, estamos predicando el Evangelio, ¿sí? A través de Radio Plenitud de Vida, que está en Massachusetts, Estados Unidos, ¿sí? En AM 1640, ¿sí? Entonces, ese trabajo que hace José es predicar el Evangelio, difundir el Evangelio. Y cada uno de los que estamos trabajando en la radio, estamos colaborando con José y estamos sirviéndole al Señor, ¿sí? Todos en conjunto le servimos al Señor, ¿sí? Y bueno, es nuestro deber difundir el Evangelio, porque lo manda el Señor, ¿sí? Es verdad que somos salvos por fe, pero el Señor dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿sí? O sea que no es cuestión de quedarse quieto. ¿Por qué? Porque tenemos un mandamiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo a ir a predicar el Evangelio. O sea, realmente debemos hacer ese trabajo. Acá le está diciendo, bueno, yo conozco tus obras, y cada una de las personas que están trabajando para el Señor
no esperen ser reconocidas por el hombre, sino esperen ser reconocidas por Dios, porque Él es el que murió por nosotros, ¿sí? O sea que todo nuestro esfuerzo, nuestro amor, es dirigido a nuestro Señor Jesucristo. Cuando hacemos algo en el Evangelio, como evangelizar, ¿sí? Trabajar, predicando, todo eso, lo hacemos por amor al Señor, para que muchas vidas, ¿sí? Lleguen a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, está bajo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo todo lo que hacemos y lo que no hacemos, y los pecados, ¿sí? Todo lo conoce el Señor. Y le dice, bueno, conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Qué le está diciendo? Bueno, yo conozco en realidad que trabajas mucho. Le está diciendo al ángel de la iglesia. Y así hay muchos que están trabajando mucho. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿sí? Porque en las cosas del Señor nosotros tenemos que trabajar. Es un trabajo, o sea, debemos trabajar todo lo más que podamos, ¿sí? Y a la vez de todo eso, más allá de todo lo que pueda pasar, tenemos que tener paciencia. ¿Por qué? Y bueno, porque en el trabajo de predicar el Evangelio nos encontramos con un montón de cosas que pueden perjudicar a nuestra vida, ¿sí? Pueden perjudicar en una forma tremenda a nuestras vidas. Entonces nosotros debemos tener cuidado, ¿sí? de lo que predicamos, cómo hacemos. Dios bendiga a Amalia Ruiz. Nosotros tenemos que ver, ¿sí? Que más allá de todos los problemas que puedan suceder en este camino, que es el camino que nos ha marcado el Señor, es, aparte de nuestro trabajo, tener paciencia para soportar todas las cosas. Porque más allá de que muchos pueden decir, bueno, vení a la iglesia y se te van a terminar los problemas y se va a terminar todo. No, no es así. Hay problemas que siguen, hay cosas que siguen, sí, y hay cosas que se terminan. Depende mucho de lo que nosotros pasemos, tengamos y hagamos, ¿sí? Ahora, dice, y que no puede soportar a los malos. Entre todas las cosas que suceden, podemos decir que la iglesia de Éfeso era una iglesia que vivía mucho en santidad. ¿Por qué? Porque era una iglesia que no podía soportar a las personas que eran malas, ¿sí? No podía soportar a las personas que eran malas. Entonces, quiere decir que vivía en santidad. El vivir en santidad y consagración al Señor tiene sus dificultades. Ahora, más allá de todas las dificultades, sabemos que los que nos dedicamos a trabajar para el Señor, sabemos que tenemos a nuestro favor su mano, la mano de Dios, de su misericordia hacia nosotros, ¿sí? Podemos orarle al Señor y tratar de que mover su mano de misericordia hacia nosotros, más allá del amor que el Señor nos tiene a nosotros, que no tiene nada que ver con el amor que nosotros le tenemos a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Así que se imaginan el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Y dice, bueno, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y esto es un gran problema hoy en día.
¿Por qué es un gran problema? Porque, por lo menos cuando yo comencé en el Evangelio, en el año 80, bueno, no se conocía nada más que pastores y reverendos, pero apóstoles no se conocían, ¿sí? Entonces, una de las cosas que han surgido en los últimos tiempos es el ministerio de la prosperidad, que a alguien se le ocurrió inventarlo, que no es de Dios, y los apóstoles. No hay apóstoles. Los que hay son mentirosos. ¿Por qué? Porque acá lo dice la palabra. Dice, bueno, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea que, por más que dijeran, bueno, yo soy un apóstol de Jesucristo, en la iglesia de Éfeso decían, bueno, probamos a estos apóstoles y son mentirosos, ¿sí? Y así hoy en día podemos escuchar al apóstol esto, al apóstol lo otro, y apóstol por acá y apóstol por allá. ¿Por qué? Y porque acá en nuestra vida no interesa el título que nosotros podamos tener, sino que lo que interesa es la santidad y la consagración a Dios, ¿sí? El título a Dios no le interesa en lo más mínimo, no le interesa, ¿sí? Así que yo mismo podría decir, bueno, yo soy el apóstol tanto, pero ¿y quién me nombró a mí si yo me nombro apóstol? Si yo digo que soy apóstol, ¿quién me nombró a mí? ¿Sí? Pastor, sí, me nombraron pastor, sí. Y tuve que trabajar y tener obras, ¿sí? Fundando iglesias, ¿sí? Antes de ser nombrado pastor. O sea que no me nombraron pastor. O sea, hay pastores que son pastores de oficina. Y hay pastores, como pongamos en lo que es lo militar. Hay militares que son de oficina, pero hay militares que están en la guerra, al frente de la guerra, ¿sí? Entonces, así también hay pastores de oficina y hay pastores al frente de la guerra. ¿Quiénes son esos pastores al frente de la guerra? Son los pastores que salen de las cuatro paredes, ¿sí? Salen de allí a predicar el evangelio en las calles, ¿sí? Porque muchos esperan que lleguen las ovejas, ¿sí? Bueno, está bien, pero ¿qué está sucediendo? Que con los tiempos que hay ahora, en los cuales Dios ha hablado en mi corazón, y tengo una predicación por eso, para ese problema que hay hoy día, pero el asunto es que las iglesias hoy día, en vez de abrir, van cerrando cada vez más iglesias, y hay iglesias que van desapareciendo. Sabemos que todo está en el control de Dios. Ahora, dice el Señor también, nadie cierra una puerta que el Señor abre, o Dios abre, y nadie abre una puerta que el Señor cierra, ¿sí? Todo eso se lo dejamos en las manos del Señor, porque Él es el que hace como Él quiere, porque Él es soberano, ¿sí? Ahora, ¿qué está sucediendo? Las iglesias van cerrando, pero en cada hogar se está armando una iglesia. Aquellos que realmente desean compartir el evangelio, ¿sí? Por ejemplo, yo me encuentro con personas que me dicen, bueno, yo te vi
cuando estabas predicando en tal lugar, ¿sí? Y así, me encuentro con personas que me van diciendo que lo vi. Quiere decir que el Evangelio se va predicando y va entrando en hogares, en hogares que posiblemente no van a la iglesia, pero a través de las redes sociales está llegando el Evangelio a sus hogares, y si ellos ven que le es agradable lo que escuchan, siguen escuchando. Y aparte, si está en los designios del Señor de que se conviertan, pues se van a convertir, porque Dios sabe todo desde antes de la fundación del mundo. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que no está fuera de la sabiduría de Dios lo que hacemos y lo que no hacemos, sino que acá dice: yo conozco tus obras. O sea que no hay nada escondido debajo de los ojos del Señor. Ahora, acá dice, bueno, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Quiere decir que sabía el Señor, cuando le escribe al ángel, bueno, que es un ángel que ha trabajado arduamente y que no ha desmayado. O sea, significa que no ha dejado de trabajar por el cansancio, sino que ha seguido adelante, ¿sí? Porque hay muchas personas que ven a aquellos que predican el Evangelio, ¿sí? Dios bendiga a Adriana. Dios bendiga a Adriana y a toda la familia, a Agustín, Candela, Rodrigo y Esteban, ¿sí? Dios los bendiga. Bueno, entonces, acá, como dice la palabra, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Qué significa esto? Bueno, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. En todo lo que se trata de nuestro Señor Jesucristo y Dios, lo que primero interviene y vale es el amor, ¿sí? Entonces, siempre nos vamos a encontrar con la palabra amor, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor en el capítulo 14. Bueno, los que si me aman, dice, guarden los mandamientos, ¿sí? Si me aman, guarden los mandamientos. Quiere decir que el no guardar los mandamientos significa no amar a Cristo, no amar a Dios, ni al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma le demostramos a Dios que le amamos y a nuestro Señor? Es predicando el Evangelio, llevando el Evangelio a toda criatura que haya y exista en el mundo, ¿sí? Entonces, y más ahora que tenemos Radio Plenitud, ¿sí? Cuánto más podemos llegar a muchas personas, a muchas almas, y ni siquiera en saber que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque están en ciertos lugares donde sus teléfonos no funcionan, pero sí puede llegar la onda de radio de AM 1640, Plenitud de Vida, ¿sí? Ahora, fíjense bien, siempre el amor. Entonces, quiere decir que cuando uno trabaja para el Señor, está trabajando por el amor que uno le tiene a nuestro Señor Jesucristo. Si no podemos demostrar el amor con decirlo con la boca,
Por ejemplo, si lo relacionamos a el amor en lo que es un matrimonio, bueno, yo no puedo decir a mi esposa, bueno, yo te amo y decirle muchas palabras, pero que falte la comida en la casa, que falte la casa inclusive, que no haya ni casa, que falte el alimento, que falten las cosas necesarias de la casa, que falte para el cuidado de los niños. Si falta eso, ¿cómo puedo decir a mi esposa, te amo, si le falta todo? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A Dios bendiga a Rosy Jiménez, Dios la bendiga, de México. Yo, para demostrarle el amor a mi esposa, debo trabajar para ella, ¿sí? Y arduamente, como lo he hecho, para que tenga su comodidad, para que tenga todas las cosas que ella necesita, porque ese es el trabajo como varón en la familia y como jefe de toda una familia que componen yernos, hijas, nietos, ¿sí? Entonces mi obligación es trabajar, inclusive como lo estoy haciendo hoy día, ¿sí? Preparando un lugar exclusiva y puramente santo para el Señor, para predicar el Evangelio desde ese lugar, donde nadie pueda entrar ni pasar, nadie pueda interrumpir mientras se predica, ¿sí? Sino que estar en lo que se llamaría en un aposento alto, en un lugar privado, nada más que de nuestro Señor, de nuestro Dios y del Espíritu Santo y cada uno de nosotros que compartimos el Evangelio, ¿sí? Bueno, siempre interviene el amor. Por ejemplo, en el caso mío, no estaba en mis planes lo que estoy haciendo en este momento. No estaba en mis planes, pero sí estaba en los planes de Dios, eso con seguridad. Yo el año pasado, justamente ya hace un año, cuando empezó la pandemia, bueno, comencé a trabajar a través de las redes sociales porque no se podía compartir en la iglesia. Entonces, ¿qué hice? Comencé un nuevo rumbo, el cual no quería tocar, que eran las redes sociales. Yo no quería estar en eso. Pero Dios me fue llevando a eso. Y me fue enseñando cosas que yo ni sabía, y lo que no sabía no me aclaraba a Dios, y lo tuve que preguntar. Pero llegué a hacer los propósitos, entiendo, que Dios quería en mi vida. Y bueno, a un año de eso, estoy construyendo el lugar especial para el Señor, el lugar santo para el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo la ventaja de que, como le dije, soy constructor y puedo hacer, pensar, diseñar, hacer lo que quiera, porque aunque tengo pocas fuerzas, puedo todavía hacer esas cosas. Y más si es para el Señor, que Él me da y me provee las personas para hacer este trabajo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me mueve a mí a hacer un nuevo proyecto en el Señor, a trabajar para el Señor, a planear para el Señor? ¿Sí? Es el mismo amor hacia Dios, hace que trabaje para Él como corresponde, ¿sí? Como corresponde para el Señor. Ahora, lógicamente, no haré todo lo que Dios quiere, pero trato de hacer lo que más se aproxime para agradar a Dios, ¿sí? Porque lo que se trata, como yo siempre digo, es agradar a Dios, agradarlo a Él. Para eso vivimos y para eso trabajamos. Y cumplimos los mandamientos para agradar a Dios. Entonces, es el amor el que nos mueve hacer eso. Dice, bueno, has trabajado arduamente
por amor de mi nombre, y no has desmayado, ¿sí? Pero acá viene un problemita. Acá viene un problemita, ¿sí? Cuando dice el Señor, pero. Cuando Dios dice pero o si no, siempre nos encontramos con un problema. Y más que problema es un problemón. ¿Por qué? Porque acá comienza a decir, pero tengo contra ti. O sea que el Señor le dijo al ángel, mira, yo sé todo lo que estás haciendo. Yo sé, porque yo me muevo entre medio de las iglesias, le dice al pastor de la iglesia, sé tu arduo trabajo, tu paciencia, que has probado, que no soportás a los malos, o sea, por tu santidad, que has probado a los apóstoles, si son realmente o son reales, pero los has encontrado que son mentirosos. Dice, has trabajado mucho, arduamente, por amor de mi nombre, Jesucristo. Dice, pero, tengo contra ti, ¿sí? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto, realmente, como siempre le digo yo, la relación con Dios es una relación de amor, ¿sí? Es una relación de amor. Es una relación donde lo primero que interviene es el amor. Y hay personas que yo sé que le sirven al Señor, pero hay personas que le sirven al Señor y le sirven a Dios con un temor de realmente como que si no trabajan Dios los va a castigar. Y Dios sí nos manda a trabajar, nos manda a hacer cosas, el Señor nos manda a trabajar y a hacer cosas, pero hay que trabajar para Dios por amor. O sea, si vemos en Corintio, en la carta a los Corintios, la iglesia de Corinto, Dios bendiga a Marbeles Martínez Guerra, Dios la bendiga, mi hermana. Bueno, si vemos en la iglesia de Corinto, cuando Pablo le dice, bueno, la iglesia está dividida. Dice, porque unos dicen, yo soy de Apolos, otros son de Pedro o Cefas, y otros dicen que son de Pablo. ¿Sí? Ahora, dice Pablo, que yo no he muerto por ustedes, y ni siquiera he bautizado, dice, excepto algunas 2 o 3 personas, nada más, he bautizado. ¿Sí? Así dice Pablo. Está dividida la iglesia, porque unos dicen, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, y otros dicen, yo soy de Cristo. ¿Sí? Otros dicen, bueno, yo soy de Cristo. Los que dicen que yo soy de Cristo nada más son los que no le obedecen a nadie. ¿Sí? Esos son de Cristo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que decía Pablo, y dice, y unos predican por contender, otros predican por envidia y otros predican por amor. ¿Sí? Entonces, cuando predicamos, debemos hacerlo por amor, no por contender, no por envidia, no por pelear con otros, sino que sea una predicación por amor. ¿Por qué les digo esto? Porque si estamos predicando por amor,
inspirados en el Espíritu Santo de Dios, y comenzamos a pelear, ya no está obrando en sí el Espíritu Santo, sino que estaba ya comenzando a obrar otro, ¿sí? Entonces, sí es verdad que ante cosas que hace la iglesia hay que reprenderlas y hay que decirle lo mal que hacen, como, ¿sí?, el ministerio de la prosperidad. Eso es para reprenderlo, ¿sí? O los apóstoles que se nombran apóstoles, bueno, eso es para reprenderlo también, ¿sí? Porque se ponen títulos y con eso ya está. No, Dios nos manda a predicar por amor. No necesitamos títulos, ¿sí? Yo, cuando comencé a fundar iglesias, no tenía título de pastor ni nada, y estaba fundando iglesias, ¿sí? Y no era pastor, era evangelista, nada más. Entonces, no trabajaba por un título, trabajaba porque tenía que trabajar y porque me decían lo que tenía que hacer, tenía un pastor, ¿sí? Y bueno, yo iba y cumplía con la obra porque entendía que venía de Dios, trabajaba, o sea, colaboraba con mi pastor y le servía a Dios. Eso es lo que yo entendía y entiendo hasta el día de hoy. Ahora, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y cuidado. ¿Por qué? Porque, como le decía, hay personas que trabajan muchísimo para el Señor. Pero en ese trabajo es tanto el cansancio que ya no saben qué están haciendo o para quién están trabajando. Se olvidan que están trabajando para el Señor. Yo me acuerdo, hay algo que siempre me quedó en la mente. Me recuerdo que yo estaba en la montaña de acá de los Andes, que en Estados Unidos se conoce por Rocallosas. Acá la continuación se llama Los Andes. Y bueno, yo estaba a 3.400 metros de altura en la cordillera de los Andes, y de repente un pastor que sí trabajaba allá en la montaña, es una temperatura cuando a veces llega muy baja, cuando a veces tienen 36 grados bajo cero, ¿sí? Grados centígrados le decimos, y ¿sí? No Fahrenheit, sino centígrados. Entonces, son personas que tienen que vivir y soportar mucho frío en los inviernos, como ahora estamos nosotros ya comenzando el invierno en Argentina. Y me recuerdo que cuando estaba allí y el pastor ve, cuando estoy orando por una persona y se estira una pierna y se pone a la misma, altura que la otra pierna, miró así y se puso a llorar. Se impresionó al ver cómo crecía una pierna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el pastor aislado allí en la montaña, sin compartir a lo mejor con otras personas? Se había olvidado, con su trabajo, sus problemas familiares, con su economía, se había olvidado que era pastor de una iglesia. Y cuando vio esas cosas, esos milagros, él comenzó a recapacitar de que realmente era pastor y que debía trabajar como pastor, ¿sí? Entonces cambió su mentalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede trabajar mucho para Dios y olvidarse el amor, ¿sí? O sea, lo hacemos porque lo tenemos que hacer, porque estamos obligados o nos sentimos obligados. No. El servir al Señor debe ser un placer, debe ser una bendición, sentir una bendición en nuestras vidas y tener la oportunidad de predicar de nuestro Señor Jesucristo y ser protagonista es una bendición que Dios
nos permite ser participantes en su obra. Entonces nosotros debemos entender que es un privilegio el predicar el Evangelio. Entonces, bueno, sí, nos va a costar a veces algunos problemas, dificultades, pero ¿qué sucede? Estamos trabajando para el Dios Todopoderoso y no hay que esperar que el enemigo se quede tranquilo cuando estamos trabajando y sirviéndole a Dios, porque el enemigo, ¿qué es lo que trata? Es de destruir nuestras vidas y la vida de nuestros familiares. ¿Para qué? Para que nosotros decaigamos y no sigamos en la obra, ¿sí? Que digan, bueno, el pobre pastor ya no puede predicar más, tiene tal y tal problema, tal dificultad, pero siempre uno tiene que ir adelante y dejar todo lo que sucede atrás, ¿sí? Dios bendiga a Daisy González. Amén. Gracias por la palabra de Dios, bendiciones para Dios. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Gracias, mi hermana. Mi hermana es de Cuba, ¿sí? Dios la bendiga, mi hermana. Ella es de Cuba y bueno, está compartiendo la palabra con nosotros. Sabemos que allá es muy costoso poder compartir el Facebook como lo hacemos nosotros. Y bueno, gracias, mi hermana, Dios la bendiga. Como les decía, es hermoso, es un privilegio servirle a Dios. Pero en nuestro trabajo, cuando nosotros le servimos al Señor, lo primero que tiene que haber es amor, ¿sí? O sea, esto es lo que yo entiendo. Yo he hecho una vida con mi esposa, ¿sí? Ya el mes que viene vamos a cumplir 54 años que nos conocemos y 40 años que estamos casados, ¿sí? Antes de comenzar en el Evangelio, pues nos casamos, ¿sí? Mucho antes, y para estar como se corresponde ante Dios para poder predicar su palabra, ¿sí? Así que son 40 años de casado y 54 años que yo conozco a mi esposa. Y bueno, ¿qué hace que uno... Gloria a Dios, bendiciones. Felicidades, gracias, mi hermano. Mi hermana de México dice, Rosy Jiménez, gracias. Felicidades. Bueno, ¿qué hace que uno se mantenga unidos tantos años? Bueno, el amor, ¿sí? El amor. No hay otra forma. No hay otra forma de mantenerse unidos. Entonces, cuando el Señor, cuando Dios nos habla del amor, de ese amor es el que yo le estoy hablando para poder estar conviviendo o viviendo con mi esposa, ¿sí? El amor sobre todo nos une, más allá de todas las problemas que puedan haber, dificultades, todo lo que pueda suceder, hay una unión en la cual interviene el amor y la pasión, ¿sí? Y la pasión. Entonces, cuando tenemos amor por el Señor, pasión por su obra y por el Señor, entonces vamos a estar todos los años que Dios nos pida trabajando para Él. Pero acá el Señor, ¿qué es lo que está hablando al pueblo hoy día y nos está hablando a nosotros hoy día? Está diciendo, bueno, hay una cosa que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Para que entendamos bien de primer amor, para que lo entendamos bien, ¿de qué forma lo podemos entender? Fíjense, cuando se comienza, un varón y una dama comienzan a enamorarse, lógicamente
hay amor y hay se comienza a ver una intimidad en la que uno cuenta una cosa y otro cuenta otra, y a conocerse. ¿Y qué sucede? Que primero que nada va comenzando un conocimiento de uno y del otro, ¿sí? Va habiendo un conocimiento de uno y del otro. Entonces, cuando uno tiene pasión por la persona amada, que en el caso mío, mi esposa, en el caso de una dama, su esposo, si tiene pasión, ¿cómo se llama? Por el caso mío, por mi esposa, entonces uno va a tratar de darle todo lo que quiera y de agradarle en todo lo que la otra persona quiera, ¿sí? O sea, en el caso mío, mi esposa, en todo lo que ella quiera, ¿sí? Entonces, cuando se trata del Señor, también se trata de que nosotros debemos agradarles al Señor en todos los mandamientos que requiera, ¿sí? En todos los mandamientos que nos ha puesto a nosotros para que cumplamos. Entonces, cuando nosotros cumplimos con los mandamientos, dice él, bueno, en eso me demuestran ustedes que me aman, en que cumplen los mandamientos, ¿sí? Así como yo le demuestro a mi esposa mi amor y mi pasión por ella, por una eternidad, se podría decir, por 40 años, entonces, ¿para qué? Para agradarle, porque si vivo con ella es para agradarle. Y si uno tiene comunión con el Señor y dice que es seguidor de Cristo, es para amarlo al Señor y para demostrarle el amor que uno le tiene, ¿sí? O sea que uno no hace las cosas por castigo, sino que uno hace las cosas por amor, ¿sí? Y por temor de ofender, como se tiene también temor de ofender al esposo o a la esposa. Entonces se hacen las cosas con el cuidado de no ofender al esposo o a la esposa. Cuando hacemos las cosas para el Señor, tenemos el cuidado de no ofenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la novia de Cristo, ¿sí? Somos la novia de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Debemos tratar de agradar a Jesucristo, ¿sí? Ahora, le dice, bueno, ese amor, esa pasión que comenzó en una pareja, de repente se va terminando y se va notando esa falta de amor y de pasión. Así pasa con Dios y pasa con nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que el tiempo y el trabajo haga que se pierda el amor y la pasión, y que, como los esposos que a veces no aman a su esposa, se queden en el hogar porque no quieren irse a otro hogar o dejar la familia, que es lo correcto, no dejarla, y se quedan, no la aman, pero se quedan en el hogar. Así hay muchos creyentes. No tienen pasión por el Señor, no lo aman, pero permanecen en la iglesia porque entienden que con eso es suficiente. Con eso entienden que es suficiente. Bueno, estoy como el esposo que no quiere a la esposa. Estoy en la casa, yo le proveo. Bueno, ya está, con eso es suficiente. Así es el creyente. Y dice, bueno, estoy en la iglesia, yo voy a la iglesia. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, yo voy a la iglesia. Sí, pero el Señor te está diciendo que por más que vayas a la iglesia, has dejado tu primer amor, has dejado la pasión. Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Dice, recuerda, por tanto, ¿de dónde has caído?
¿Y qué está diciendo acá? Ya se está terminando el tiempo. ¿Y qué está diciendo acá? Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y después de haber tenido una gran comunión con el Señor, de tener pasión por el Señor, de allá arriba, de donde había llegado tan alto espiritualmente, dice, le está diciendo, ha caído. Y le está hablando al ángel, le está diciendo al ángel de la iglesia, mirá dónde estabas, la pasión que tenías, estás trabajando, estás haciendo todo, pero se te olvidó tu primer amor, tu pasión, el querer tener comunión conmigo, se te ha olvidado. ¿Y qué dice acá? Bueno, dice, y arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué significa? Bueno, está diciendo, de la pasión y del amor que tenías, hacías muchas obras, hacías muchas cosas, pero has perdido el amor y recordá de dónde has caído. ¿Y qué dice? Comenzá, dice, a arrepentirte por lo que ha pasado y comienza a hacer las primeras obras de tener pasión por el Señor, de trabajar para el Señor, ¿sí? De amar al Señor, amar su obra, amar las almas, ¿sí? Porque es por esas almas como las nuestras murió el Señor. Entonces, para decirle, Señor, yo reconozco tu sacrificio, trabajo en tu obra, porque has muerto por todas las almas del mundo, incluida la mía, y yo trabajo para que más almas lleguen a los pies de Jesucristo, ¿sí? Y dice, bueno, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero acá sigue algo más. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Y siempre había una pregunta en mí, ¿quién eran los nicolaitas? Los nicolaitas era un grupo de la iglesia, las cuales ellos eran, digamos, los más allegados al pastor, los más adinerados, los más sobresalientes en cierta forma. Entonces se acercaban al pastor y formaban un núcleo en la cual no permitían, en cierta forma, a los hermanos de menor capacidad monetaria y capacidad, espiritualmente, no tenían la capacidad que tenían ellos, entonces eran dejados de lado, ¿sí? Y bueno, esto porque aborrecen las obras de los nicolaitas, de aquellos que hacen diferencias en la iglesia, que hacen un grupo selecto en la iglesia. Bueno, dice, estoy contento contigo porque aborreces esas clases de obras en las iglesias que se hace en muchas iglesias del mundo. En cualquier iglesia generalmente se hace eso, ¿sí? Y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ustedes saben que el árbol de la vida era nuestro Señor Jesucristo, allí en el Edén. Entonces, si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, vamos a tener participación, ¿sí?, con el Señor, ¿sí?, en la gran cena, ¿sí?, en la gran boda. Allí vamos a tener participación. Así que hay que luchar, hay que trabajar, ¿sí?, venciendo al enemigo para llevar adelante la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre se ha pasado el tiempo, hermanos, que el Señor les bendiga. Disculpen tanto tiempo, pero es una hora que me dan. Que el Señor les bendiga. Voy a estar orando, ¿sí?
para aquellas personas que tengan necesidad. Padre bendito, Padre amado, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, por todo lo que haces, por haber permitido que predique tu palabra. Señor, toca a las personas que tienen problemas en su cabeza, dolores de cabeza, Señor, que tienen problemas en el cerebro, que tienen bloqueado el cerebro. Ato, reprendo y echo fuera todo espíritu de enfermedad en las personas, todo bloqueo mental lo derribo en el nombre de Jesús. Todas las personas que tengan problemas en la columna, en los huesos de las caderas, de los pies, Señor, aquellos que tienen los cartílagos que ya se han gastado en las caderas y en las rodillas o en los meniscos, reprendo al enemigo, lo echo fuera y le pido al Señor que haga cartílagos nuevos en las caderas y en los meniscos en el nombre de Jesús. Padre bendito, te pido que toques a aquellas personas que tienen problemas en el corazón, que tienen el corazón grande, no de su tamaño que debe ser. Señor, reprendo la enfermedad y Señor, te pido que pongas un corazón nuevo en esas vidas en el nombre de Jesús. Aquellos que padecen anemia, leucemia, diabetes, cualquier enfermedad que la padezcan en la sangre, reprendo la enfermedad, la ato, la echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro que son libres de toda diabetes, anemia y leucemia en el nombre de Jesús. Aquellas personas que tienen problemas en el hígado, que tienen problemas de cirrosis, cualquiera sea el problema, atamos todo espíritu de enfermedad, lo reprendemos y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, te pedimos, Señor, que toques los estómagos de las personas, que los bendigas, que los laves con la sangre de Cristo. Y Señor, bendito Dios, te entrego las vidas en tus manos para tu gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y Padre bendito, te doy gracias por la oportunidad de predicar a través de las redes sociales, a través de Plenitud de Vida, AM 1640, que sale desde Massachusetts, Estados Unidos, y los hermanos que están en la otra cámara, que Dios les bendiga, de México, de Cuba, de Argentina, de Mendoza, a todos los hermanos que están allí, que Dios les bendiga, y será hasta el día viernes que próximo, que el Señor les bendiga, y gracias por compartir conmigo, por tener paciencia y aguantarme, que el Señor les bendiga mucho, amén, gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga.